¿Cómo están, niños y niñas del quinto grado? Continuando con la experiencia de aprendizaje ya iniciada de la semana anterior, hoy día martes 11 de agosto, trabajaremos con el área de personal social y la actividad Compartimos acciones para cuidar el espacio personal. En la actividad anterior, identificaste situaciones de riesgo que ponen en peligro tu bienestar y afectan tu espacio personal. ¿Recuerdas estos casos? Bien, has tenido la oportunidad de identificar esos casos. Hoy día, nuestro propósito es proponer acciones consensuadas, orientadas al respeto del espacio personal de todas y todos para asegurar el bienestar común. Vamos a trabajar con la familia, por ello esas acciones van a ser en consenso con ellos. Por lo tanto, hay que invitarles a trabajar con nosotros. Para iniciar la actividad, vamos a reflexionar y completar el siguiente cuadro. Observa. Mira, cuando la mamá de Juan Carlos se ausenta para ir de compras al mercado, su vecino insiste en invitarlo a su casa para ver televisión. Esa es la situación que debes tener en cuenta. ¿Cómo deberías actuar en una situación similar? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu forma de actuar en esa situación? ¿A quién o a quiénes deberías acudir? Porque en caso de que tú fueras Juan Carlos, ¿a quién acudirías? ¿Por qué? Estas preguntitas tú las resuelves previamente antes de empezar esta sesión. Vas a recordar lo siguiente. Las niñas y los niños pueden actuar frente a situaciones de riesgo para defender su derecho a establecer su espacio personal y sus límites, y también para contribuir a que se respete el espacio personal de los demás. Eso es importante que no lo olvides. Ahí está. Cuando alguien quiere invadir tu espacio personal, le dices no, ¿cierto? Tienes que aprender a poner límites. Es muy importante que se reconozcan como sujeto de derecho. ¿Te acuerdas de la Constitución Política? Ahí están todos los derechos y deberes de los ciudadanos, incluso tuyos. Por lo tanto, esto quiere decir pues que ellas y ellos tienen el respaldo de la ley para realizar acciones en defensa de sus derechos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y también es importante tener presente que existen instituciones encargadas de velar por esos derechos. ¿Te acuerdas de una de ellas? Ajá, muy bien, la de MUNA es una de ellas, pero existen muchas más. Así que 3 cosas importantes. Pon límites, saber que tú tienes que actuar frente a una situación de riesgo, de que la ley nos ampara y que hay instituciones que se encargan de velar por los derechos que tú tienes. Para seguir reflexionando sobre la importancia del respeto a tu espacio personal y en qué situaciones podrían vulnerar tus derechos, te proponemos organizar y desarrollar una deliberación con tu familia. Me preguntarás, ¿qué es deliberación con mi familia? ¿Qué será eso? Pues cuando hablamos de deliberación, estamos hablando de pensar profunda y detenidamente algunas alternativas o algunas cuestiones que te puedan suceder, en la cotidianidad, ¿no? Que se presenten en la vida, para que luego, tras un análisis de esa situación, tomes una decisión. En toda deliberación vas a encontrar una confrontación de ideas. Unos estarán de acuerdo, otros no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, deliberar en familia. Entonces, ¿qué significa deliberar? Pensar profunda y detenidamente alternativas ante un problema, ¿no? Y entonces, a partir de ello, analizar y tomar una decisión. Y esa decisión va a ser consensuada con tu familia. Bien, eso es lo que tenemos que hacer como propósito. Vas a leer el siguiente titular. A ver, observa este titular para luego sacar cuál es el problema.
Mira, dice, las niñas y los niños requieren más protección. Las personas que atentan contra la integridad de los menores deben ser sancionados con severidad. ¿Observas que aquí hay un problema? Las niñas y los niños requieren más protección. Si te está diciendo que requieren más protección, es que están desprotegidos, ¿cierto? Que hay alguien que está atentando contra esa integridad o ese derecho. Por lo tanto, ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Luego vas a responder. ¿Qué problema identificas en esta noticia? ¿Hay un problema? Claro que lo hay. ¿Cuál es? La desprotección. Falta de protección a los menores, ¿no? Y que se está atentando contra la integridad de estos menores. ¿Qué más? Podríamos decir que este problema nos debe interesar a todas y a todos. ¿Tú crees que es un problema que se debe tocar a nivel de toda la comunidad, de todo el país? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así, no? Porque de repente solamente le interesaría a los niños y niñas, ¿tú crees? ¿O sería de interés público? Bien, vamos a hacer lo siguiente para poder empezar en nuestro trabajo de la deliberación. Mira, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Presta mucha atención porque estos pasos tú lo vas a seguir para poder hacer tu trabajo con la familia. Primer paso es identificar y comprender un problema que afecta los derechos de las personas. Este problema es un asunto público porque le interesa a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho primero? A partir del titular hemos identificado ya el problema, ¿cierto? Entonces, estás siendo consciente de que ya hay un problema que tenemos que abordar. Entonces, primero, identificar y comprender un problema, pero ese problema tiene que ser un asunto público y cuando hablamos de los niños es un asunto público. Ten presente entonces que un asunto público es un problema, una necesidad o una aspiración que nos compete, pues ¿a quiénes afecta? A todos y todas. Si hablamos del derecho de los niños, les está afectando a todas y todos los niños del Perú y del mundo, ¿no? De acuerdo con la Constitución Política del Perú, las niñas y los niños tienen derecho a la integridad moral. Recuerda que lo vimos en las clases anteriores, en donde hablábamos que la Constitución está amparando el derecho de los niños y mira, tienen derecho a la integridad moral, psíquica y física, lo que se logra cuidando y respetando el espacio personal de cada uno, entre otras acciones. Y para comprender mejor este problema o asunto público, reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Mira, no olvides, este es el primer paso y te estoy dando algunas pautas de lo que necesitas saber. Y primero vas a responder esta preguntita a manera de ejemplo. Problema o asunto público. Mira, la falta de respeto al espacio personal de las niñas y los niños. A partir del título se ha identificado este problema, que hay una falta de respeto al espacio personal de las niñas y los niños. ¿Por qué es un problema? ¿A quiénes les afecta? ¿Por qué debemos interesarnos por este problema? Mira, ¿este es un problema? Claro. ¿Por qué? Porque se está afectando el derecho de ¿quiénes? De los niños y las niñas. ¿A quiénes le está afectando? A los niños y las niñas. ¿Y por qué debemos interesarnos por este problema? Porque es un asunto público. Porque es un asunto público, no es de una persona el problema, es de todos. Todos tenemos que involucrarnos en su solución. 2. ¿Qué vas a hacer luego? Ya el primer paso ya lo dimos, ahora el segundo paso es buscar y analizar información confiable que te ayude a comprender mejor el problema. Ya identificaste, ahora el segundo paso es buscar y analizar información confiable que te ayude a comprender mejor el problema. Y para realizar este segundo paso, vamos a profundizar entonces leyendo las fuentes. ¿Te acuerdas de estas fuentes? Mira, el espacio personal, eso lo leyeron la semana pasada.
en donde estaba el espacio personal y hablábamos pues del espacio próximo, del espacio personal, del espacio social y del espacio público. Eran una ficha y media, así, ¿no? Eso lo vas a tener a la mano y lo vas a volver a leer, porque eso te va a ayudar a entender qué es o cuál es el límite que tiene cada persona con respecto a estos espacios. Y también esta ficha, también de la semana pasada, del día 2. La primera es del día 1 y esta es del día 2, en donde el título es El respeto del espacio personal. ¿Es un derecho o un deber? ¿Recuerdas? Y también estaban los derechos de los niños y las niñas. Entonces, estas dos fichitas del día 2 de la semana pasada y esta ficha del día 1 te van a servir como fuentes para esta deliberación. Ya lo vas a tener para que puedas deliberar con tu familia. 3. ¿Qué más vas a tener en cuenta? El cuadernillo de tutoría, páginas 56, 57. Esa también la vas a trabajar con tus familiares para que puedas tenerlo como documento, como fuente para esta actividad. Ya, sobre conocemos instituciones y servicios que protegen nuestros derechos, está en la sección de recursos que también te la voy a enviar. ¿Ya? ¿Qué te va a permitir esta lectura? Identificar a qué instituciones acudir en caso de riesgo y cómo acceder a ellas. Vas a anotar las ideas importantes en tu cuaderno. ¿Ya? Entonces eso también lo vas a tener en cuenta. Y luego quiero preguntarte, cuando ya tienes tus hojitas o tu libro de tutoría, tu cuadernillo, vas a responder. ¿Cuáles son esas instituciones y servicios que protegen los derechos de los niños y niñas? A ver, ¿cuáles serán? Vamos a irlas observando. Mira esto. ¿Has visto alguna vez este logo que dice DEMUNA? ¿Sabes qué significa? Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. De Defensoría Municipal, niño, la N, y adolescente, DEMUNA. ¿Y qué será la DEMUNA? A ver, ¿qué será? Bueno, la DEMUNA es precisamente la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, y ella funciona ¿dónde? En las municipalidades. ¿Qué hace? Promueve y protege los derechos de los niños y las niñas y adolescentes e interviene cuando sus derechos son vulnerados. Brinda ayuda en casos de maltrato, violencia familiar, abuso sexual, entre otros. Así que es importante saber qué significa y qué funciones tiene. Aquí hay otra, mira, línea, ¿qué será eso? Aquí dice llamada gratuita a las 24 horas. ¿Qué será eso? ¿Alguien ha escuchado, ha visto? Perdón. Es un servicio telefónico gratuito que brinda apoyo y orientación a cualquier persona, incluyendo niñas y niños, adolescentes, cuando se han visto afectados por violencia familiar, abuso sexual o maltrato. Si alguien tiene alguna situación de este tipo, de violencia, de abuso sexual o maltrato, puede acudir a la línea 100. Llama línea 100 y puede encontrar el apoyo correspondiente. Aquí hay otra, mira. ¿Qué será esto? ¿Qué dice? Policía Nacional. También es una institución que vela por el cumplimiento de las leyes y la seguridad ciudadana para la protección de todos los ciudadanos, ¿no? A ella también podemos acudir. También se puede pedir apoyo por alguna situación de violencia, ¿no? De amenaza en la calle, etcétera, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que la policía es la institución que ayuda en estos casos. Mira esta otra. Sí se ve contra la violencia escolar. También el CICB es una plataforma virtual, ¿ya? Es una plataforma virtual del Ministerio de Educación donde se puede reportar y obtener ayuda en casos de violencia escolar. Si en el colegio, por ejemplo, la maestra o entre compañeros o hay alguna agresión contra los niños o adolescentes, bueno, se puede denunciar a través de esta plataforma, ¿no? En caso de que haya bullying, por ejemplo, ¿no?
el maltrato, acoso, hostigamiento escolar. También cuenta con una línea telefónica de orientación que es la 0800 76 888. Entonces también la plataforma virtual del Ministerio de Educación ayuda en estos casos. Acá hay otro. Este chat servicio especializado por internet del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del MIM, que brinda información y orientación psicológica a adolescentes y jóvenes que se encuentran en la etapa de enamoramiento o noviazgo para prevenir situaciones de riesgo, violencia física, psicológica o sexual. ¿Ves? Estas son algunas de las instituciones más relevantes, pero hay otras que también podrían haber en la comunidad donde vives. Ya, entonces, a partir de ello tú puedes ir respondiendo para que tengas ya algo ahí en tu borrador. Luego que has leído, vas a reflexionar y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Según el problema, recuerdas ya que hemos visto que hay un problema, ¿cierto? Entonces, según ese problema que tú identificaste al comienzo, que ya lo hemos visto, ¿qué derechos de las niñas y los niños no se cumplen? ¿Por qué? El problema era la falta de respeto al espacio personal de las niñas y los niños. Entonces, cuando yo te pregunto eso, tú vas a recurrir a las fuentes. En ese caso vas a recurrir a la fuente del día 2, ¿no? Donde habla de los derechos. Y ahí vas a ver los derechos, a ver cuál de esos derechos se está faltando, no se está cumpliendo. A ver, ¿será el derecho a sentirse protegido, seguro y apoyado? Por supuesto, de ser escuchado, de sentirse contento y feliz. Hay varios derechos. Tú tienes que identificar cuál será ese derecho que no se cumple y por qué. ¿A qué instituciones podemos recurrir frente a problemas similares? Tú te das cuenta, vas a revisar en tu cuaderno de tutoría y te vas a dar cuenta cuál de esas instituciones es la que más se puede acoplar a este tipo de problema, en este caso, a la falta de respeto al espacio personal. 3. ¿Qué otro paso tienes que dar para hacer tu deliberación con la familia? El tercer paso es dar tu opinión. Mira, primero que hiciste, identificaste el problema, ¿cierto? Segundo que hiciste, buscaste y analizaste información. Ahora, tercero, vas a dar tu opinión respecto al problema o asunto público. La opinión que emitas debe ser argumentada. Argumentada quiere decir que no puedes dar una idea sin fundamento. Ese fundamento lo vas a encontrar en los textos o en las fichas que se te ha entregado previamente. O sea, tienes que basarte en la Constitución o basarte en algunos de los textos que tienes ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es necesario? Hacer argumentos. Vas a escribir tu opinión entonces, ¿sobre qué? Sobre ese problema que identificamos. Falta de respeto al espacio personal de las niñas y niños. Tus argumentos basarse en texto que leíste. Por ejemplo, ¿cuál sería? Este es un ejemplo. ¿Cuál sería tu opinión? Porque aquí dice, tercer punto, dar tu opinión. Con respecto a la falta de respeto al espacio personal de las niñas y niños. Por ejemplo, aquí hay alguien que dice, yo opino que este problema necesita una pronta solución, pues afecta principalmente a muchas niñas y muchos niños de todo el Perú. ¿Y qué argumento ha dado? Argumento que sustenta tu opinión. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, indica que las personas tienen derecho a su integridad moral, psíquica y física. Este problema atenta contra ese derecho. ¿Te das cuenta? ¿En dónde se basó? En el artículo 2 ¿de qué? De la Constitución Política. Así que él está fundamentando o argumentando su opinión basado en la Constitución, y en el artículo 2 específicamente, en donde habla de la seguridad y el derecho a la integridad moral, física y psíquica. Bien, eso es un ejemplo. Ya tienes entonces, una vez que has dado el paso 3, ya tienes tu opinión y argumentos sobre el problema. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a organizar la información producida hasta el momento porque continuarás con la deliberación junto con tus familiares. Es decir, les vas a presentar tu opinión y tus argumentos respecto al problema para que ellas y ellos también puedan opinar y plantear sus propios argumentos. ¿Te das cuenta? Ya tú tienes estas ideas de 3 pasos y tú
esta es mi idea, este es mi problema, esta es mi opinión, este es mi argumento. Ahora quiero también las opiniones de ustedes. Con tu familia, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a invitar a tus familiares a participar en la deliberación. Ya sabes qué es la deliberación. Vas a identificar el problema, vas a buscar la información, vas a dar la opinión argumentada y eso es parte de la deliberación para luego tomar ya decisiones. Vas a comentarles qué es una deliberación y explícale los pasos que se deben seguir. Ya no te olvides que deliberar es pensar en el problema y dar alternativas que puedan tomar al final una decisión. Y ahí van a haber algunas ideas contrarias de repente. Diles que es importante que en familia conversen sobre problemas que interesan a todos y todas porque son asuntos públicos. Por ejemplo, el uso adecuado del servicio de agua potable. Eso es un asunto público porque a todos nos interesa el agua, ¿cierto? La protección a las niñas y los niños también es un asunto público porque les interesa a todos, ¿no? Tendría que ser un problema como asunto público, ¿no? Para que puedan deliberar. Indícales que cada integrante de la familia expresará sus opiniones con sus argumentos y propuestas sobre cómo abordar el problema. Mira, este es el tercer paso en donde tú vas a hablar con tus familiares para que les pidas también su opinión para la deliberación. ¿Ya? Bien, ¿qué más vamos a hacer? A ver, sigue esa parte, le vas a comentar o leer las actividades que realizaste en los pases 1, 2 y 3 y les pueden servir para que argumenten. Recuerda que tú también usarás esa información para argumentar. Vas a iniciar la deliberación presentando tu opinión y tus argumentos que formulaste en el paso 3. Ya, una vez que tú has reconocido el problema, has identificado, buscas la información, luego das tu opinión argumentada y ya tienes lo tuyo. Ahora eso te va a servir ¿para qué? Para trabajar la deliberación con tu familia. Luego invita a que opinen y argumenten. Toma nota mientras expresan sus ideas y felicítalos por cada participación. Cuarto punto, ¿qué vas a hacer en el cuarto paso? Vas a formular propuestas que ayuden a solucionar el problema o asunto público, presentarlas y argumentar por qué deberíamos tomarlas en cuenta. Y ahí está el cuarto paso, ¿te das cuenta? Ese es la parte de la decisión. Entonces, para poder resolver el problema, con tu familia vas a formular una propuesta de acciones para cuidar y respetar el espacio personal propio y del otro. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a escribir la propuesta y que esta propuesta debe tener lo siguiente: favorecer el bienestar de todos y todas, velar por el cumplimiento de los derechos de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que se puede realizar, o sea, algo que sea que se pueda realizar, ejecutar, ¿no? Algo concreto. Socialicen las propuestas de acciones para cuidar y respetar el espacio personal y del otro. Elijan una o más propuestas, lo importante es que sean acciones que se puedan ejecutar y elaboren un croquis de las instituciones que protegen los derechos de las niñas y los niños en tu barrio o comunidad. Te guías de la actividad de la página 58 del cuadernillo de tutoría. Bien, y como tarea, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer todo lo que te he pedido. Vas a identificar, comprender un problema, vas a buscar y analizar información, dar tu opinión, pero esa opinión debe ser argumentada. Vas a formular propuestas con ayuda de tus familiares y luego vas a presentarlas. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Vas a seguir todo el proceso indicado y con tu familia deliberas y tomas acuerdos para presentarlos ya por este medio. Y luego vas a resolver las actividades del cuadernillo de tutoría, estas páginas 57 y 58. Bien, para reflexionar finalmente, fue fácil elaborar la propuesta de acciones orientadas a respetar el espacio personal propio y del otro. ¿Por qué? ¿Y qué logros tuviste?
y en qué debes mejorar, qué debes hacer para mejorar. Finalmente, ha logrado la meta de hoy. Bien hecho.